Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a este programa especial con el expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, que ha accedido en una visita a Lima a conversar con nosotros sobre los temas de América Latina, sobre la coyuntura, sobre lo que está pasando, por supuesto, sobre Perú y sobre su país y el mío, Colombia. El expresidente Iván Duque tiene 48 años y bueno, es expresidente, como lo he dicho. Fue presidente de Colombia desde el 2018 hasta el 2022. Y yo le pregunto, presidente, empiezo por ahí, por su edad, porque pues uno tiene la idea de que los presidentes, los expresidentes son unos señores mayores a los que se les consultan cosas. Y usted es un hombre que no ha cumplido 50 años. ¿Cómo se siente tan joven y en ese plan ya por encima de haber ejercido la presidencia de su país? Clara Elvira, un placer nuevamente verte. Un saludo muy especial para ti, para toda tu audiencia y muy complacido de estar acá en el Perú, país que quiero mucho y me encanta también participar en todas esas actividades de los foros de infraestructura y de política pública. Con respecto a la edad, yo creo que estamos en una época también de presidentes jóvenes. Me tocó también un espacio donde vi a Emmanuel Macron, donde vi a Justin Trudeau como primer ministro en Canadá, Jacinta Ardern, a Charles Michel. Me tocó también trabajar con Carlos Alvarado, el mismo Nayib Bukele, Santiago Peña en Paraguay. Es decir, estamos en una época donde hay muchos presidentes por debajo de los 50 años, algo que me parece además muy importante, y Colombia también ha sido un país que ha tenido una tradición de presidentes jóvenes, aunque por lo menos hasta ahora he sido el más joven en varias décadas. Y creo que esa combinación de servicio, experiencia adquirida y juventud es muy importante para seguir aportando, para seguir devolviéndole al país y también para seguir activo en los temas que son de principios en América Latina, la democracia, la economía de libre mercado, y algo que también siempre he defendido, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Vamos a hablar del medio ambiente, sobre todo de ese proyecto Concordia, pero empecemos con lo coyuntural, que es la razón por la que inicialmente le pedí esta entrevista, presidente Duque, y es Venezuela. Usted tuvo durante su gobierno una postura muy firme con el régimen de Nicolás Maduro. Usted reconoció al presidente Guaidó y antes de estas elecciones del 28 de julio, usted dijo en un post de su cuenta de X lo que iba a pasar, casi que lo vaticinó, que Nicolás Maduro iba a hacer una serie de actuaciones que son las que ha hecho. ¿Usted cree que no hay salida con Venezuela? Se ha intentado todo, se intentó reconocer al presidente Guaidó, se ha intentado acosar desde los Estados Unidos a Nicolás Maduro, cerrándoles el ingreso a él y a su entorno, y Maduro sigue ahí. Tristemente la historia se repite, Clara, porque yo creo, si nos retrotraemos al año 2018, yo recuerdo cuando Perú lideró la creación del Grupo de Lima, fue justamente después del robo de las elecciones que había hecho Nicolás Maduro a Enrique Capriles. Fue también después de la elección de la Asamblea Nacional, donde quisieron robarse la elección en ese momento. Fue tan apabullante las mayorías a las cuales llegó la resistencia democrática que inclusive unos sectores de las fuerzas militares de Venezuela dijeron, miren, dejemos eso así y reconozcamos ese triunfo. Pero al no reconocer la elección de mayo del 18, el Grupo de Lima estableció que no se podía dar herramientas de validación de ese régimen. Eso lleva a que en el mes de enero del año 2019 la Asamblea Nacional legítima sea la que haya elegido un presidente interino toda vez que hay una vacancia constitucional. Y de ahí surgió la figura de Juan Guaidó. 4 años después o 5 años después estamos en una situación similar, o 6 años después, similar. Preocupante además. Porque en esta ocasión, después de mucha presión de la comunidad internacional, de un cerco diplomático, se hicieron acuerdos en Barbados, en otros lugares, y se decide ir a un proceso electoral con todo en contra de la resistencia democrática, sin observadores, sin acceso a los medios, con todas las restricciones, y logran un triunfo apabullante, con actas de más del 85% reveladas por todo un gran ejército de valientes ciudadanos que lograron transmitir eso en tiempo real.
Y hoy hay un presidente legítimo, electo, que es Edmundo González, un dictador que se quiere quedar en el poder y una comunidad internacional que ha agotado todas las herramientas, frente a lo cual, yo debo decirlo, yo creo que lo único que hay que esperar, por lo menos para que las cosas tengan un final distinto, es por un lado que la Corte Penal Internacional, ya con la evidencia que hay, pueda establecer una orden de arresto de Nicolás Maduro, que Estados Unidos pueda triplicar la recompensa por Nicolás Maduro, que venga un marco de sanciones individuales de visado por un lado y por otro lado también un marco de sanciones muy contundentes en términos de limitar el acceso a bienes y servicios de todo el establecimiento cercano al grupo del cartel de los soles y de Nicolás Maduro, y que también haya un llamado a la acción por parte de las fuerzas militares de Venezuela para que en el mes de enero se ubiquen en el lado correcto de la historia y permitan la transición. So pena de no hacerlo, de tener sanciones individuales nunca antes vistas por parte de la comunidad internacional. ¿Y qué significa llamar a los militares a que se pongan en el lado correcto de la historia? ¿Que le den un golpe a Maduro? Que faciliten la llegada de Edmundo González al poder. Es que es ahí la diferencia. La diferencia no es un golpe de Estado, porque los golpes de Estado ocurren normalmente contra los regímenes legítimos. Aquí no hay un régimen legítimo, aquí hay una dictadura. Aquí lo que hay que facilitar es que se cumpla el veredicto ciudadano que se ejerció en las urnas el pasado 28 de julio. La presión de la comunidad internacional, está visto, no funciona. Al margen de las acciones de Estados Unidos que usted ha detallado, la presión de la comunidad internacional no funciona y hay esta suerte de propuesta de Brasil, México, Colombia de llegar a acuerdos con Maduro. ¿Usted qué opina de esa postura de estos Yo no tres creo países? que la solución pueda ser seguir consintiendo al dictador. Cualquier solución que implique que el dictador se perpetúe y que llegue a una negociación para compartir un par de ministerios con la resistencia democrática, creyendo que con eso se está haciendo un llamado a la unidad nacional, es ingenuo, es totalmente en contra de la voluntad del pueblo venezolano y sería una estocada a todas aquellas personas que han defendido con gallardía y con valentía la libertad de su pueblo. Yo creo que aquí no hay un camino distinto a la salida de Nicolás Maduro y la llegada legítima de Edmundo González. Ahora está la primacía de la realidad. Hay que reconocer que de alguna manera habría que conciliar con Maduro una salida y esa negociación implicaría un poco de impunidad. ¿Usted cree que reconocer que un acuerdo que le dé cierta impunidad a Maduro es un camino para decirle al enemigo puente de plata? Yo no puedo proponer ni validar impunidad, entre otras cosas porque tengo que ser coherente y congruente, porque yo denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Entonces yo espero que frente a todos los crímenes atroces que él ha cometido, pues él tendrá que responder por ellos. Ya si las autoridades venezolanas, la resistencia democrática, quiere llegar a algún tipo de acuerdo que facilite su salida, ya ellos. Pero en lo que a mí concierne, yo lo denuncié ante la Corte Penal Internacional y siempre reclamaré que la justicia internacional pueda darle una sanción ejemplarizante. Bueno, no tenemos mucho tiempo, así que voy a pasar de Venezuela a Estados Unidos. Hay elecciones inminentes en Estados Unidos. ¿Cuál es su pronóstico sobre lo que va a ocurrir? Creo que es un proceso que va a ser muy apretado. Quizás vamos a ver una situación muy parecida a la del año 2000, que fue la elección de George W. Bush y Al Gore. Yo creo que esto se resume en varios estados, lo que llaman los famosos swing states, o los estados que se pueden mover de un lado al otro. Y particularmente creo que Wisconsin va a jugar un papel fundamental, creo que Pensilvania va a jugar un papel fundamental, creo que Michigan va a jugar un papel fundamental, y yo creo que para Kamala Harris es fundamental ganar los tres estados si es que ella va a consolidarse como ganadora. Y por otro lado, hay que también advertir que si uno compara la elección del 2016, la del 2020, la del 2024, este es el momento donde Donald Trump registra, número uno, sus mejores encuestas a 2 semanas de las elecciones, sus mejores encuestas en los swing states de las últimas 3 elecciones, y también algo que me llama muchísimo la atención, ha logrado adquirir también en estos últimos días un momento que ya empieza a marcar algunas diferencias, todavía muy estrechas. Entonces eso hace pensar que va a ser una elección apretada
y donde básicamente puede pasar cualquier cosa, donde ese famoso día de las elecciones vamos a ver si son los 3 swing states los que definen el nuevo presidente de los Estados Unidos o si por el contrario los márgenes estrechos se van a ver en todos los estados. Ayer estaba mirando justamente algunas proyecciones, cómo están las tendencias hoy, y pues un día puede cambiar, otro día puede cambiar, pero se ve una elección que va a ser muy difícil y desafortunada o afortunadamente ese nivel de incertidumbre solamente se va a poder resolver ese día cuando los americanos salgan todos a las urnas y también se conozca cómo votaron los que votaron por correo, pero anticipa una elección como la del año 2000. Ahora, hablando de gente que no reconoce las elecciones, Donald Trump no reconoció los resultados de las elecciones y el 6 de enero promovió, está judicialmente establecido, promovió los desórdenes en el Capitolio. ¿Qué opinión le genera esa actitud tan antidemocrática de Donald Trump? Ese es un día que ha dejado, digamos, una huella y una secuela en el pueblo americano, pero también es cierto, estamos ante un proceso electoral que, como lo digo, muestra también el resurgir de Trump. Muchas personas pensaron que Trump estaba liquidado, se había un resurgir. Y muchas personas no veían la posibilidad de que Kamala Harris hiciera una campaña competitiva y ha hecho una campaña competitiva. Entonces, como digo, esto va a ser un cabeza a cabeza y lo van a definir, creo, 3 estados, creo que Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Y Pensilvania tiene un elemento también muy importante que va a ser si McCormick gana la silla para el Senado de los Estados Unidos. Creo que si McCormick gana esa silla, muy posiblemente Trump pueda ganar Pensilvania. Pensilvania es un estado donde hay un número importante de colegios electorales, entonces es una elección que va a ser con voto finish. ¿Su corazón está con Trump? Mi corazón está con la democracia, como ha estado siempre. Yo soy respetuoso de la política electoral de los Estados Unidos. Yo hoy participo en varios centros de pensamiento en los Estados Unidos, por lo tanto no tengo ninguna inclinación distinta a que la democracia se consolide. Creo en el bipartidismo, creo que es importante también que estas elecciones arrojen pesos y contrapesos, y como lo he dicho en tantas ocasiones, creo que Estados Unidos es un país que merece, más allá de quién gane, volver a reconstruir la posibilidad de tener políticas bipartidistas y bicamerales en temas tan sensibles como el comercio, como la inmigración y, por supuesto, cómo se van a enfrentar los desafíos geopolíticos internacionales. Muy bien, vámonos a Colombia, a su país y el mío, presidente. ¿Cómo ve a Colombia y cómo ve a Gustavo Petro? Sé que usted ha hecho un esfuerzo de no hablar tan concretamente del presidente Petro, pero es inevitable. No, a mí me preocupa muchísimo el nivel de polarización que el presidente quiere incubar todos los días. Me preocupa muchísimo el populismo y el dogmatismo con el cual se han querido hacer muchas reformas con demasiados prejuicios ideológicos. Una reforma pensional que quiere convertir el ahorro de los ciudadanos en una especie de cajero automático del gobierno, una reforma a la salud que nos quiere regresar a esa época sórdida del seguro social y de la baja calidad en la prestación de los servicios, mucho más después de haber demostrado que el sistema de salud en Colombia fue resiliente en una situación tan apremiante como la pandemia. Y me preocupa también ahora una reforma laboral para satisfacer solamente a la élite sindical y no para generar los empleos de las nuevas generaciones en Colombia. Entonces, ese nivel de incertidumbre está pasando factura en el crecimiento económico, está pasando factura en el desarrollo industrial, y también el deterioro del orden público, pues se puede ver y se puede expresar con cosas que son bastante contundentes, como el crecimiento desmesurado de los cultivos ilícitos. Yo creo que Colombia ya puede haber superado los 300.000 hectáreas si tenemos en cuenta el último reporte de CIMSI y la proyección del último año. Entonces, eso es complejo porque tú lo conoces bien, Clara Elvira, en Colombia a más coca, menos paz. Ahora, claro, todo eso es un proceso de muchos años. Digamos, el crecimiento de los cultivos de coca no empezó en el gobierno de Gustavo Petro. Sí, yo creo que nos tocó enfrentar, y a mí particularmente me tocó enfrentar una situación que yo la cuestioné bastante. Yo creo que la suspensión de la aspersión aérea en el año 2015 nos pasó una factura tremenda, gústenos o no nos guste, porque hay gente que argumenta y contraargumenta, pero la verdad es, en el año 2015 nosotros teníamos 50.000 hectáreas de coca. Para el momento en el que yo llego a la presidencia teníamos 200.000 hectáreas de coca.
y nosotros hicimos una labor tremenda, toda vez que no podíamos hacer aspersión aérea, aumentando los grupos de erradicación manual y logramos tener una reducción significativa casi que por 3 años. La pandemia yo creo que también nos pasó una factura en haber podido mantener por lo menos el ritmo de contención. Pero lo cierto, Clara, es que nosotros dejamos en el año 2022 un país que estaba erradicando más de 100.000 hectáreas, que ya tenía una tendencia a la baja, y el haber desmontado los programas de erradicación manual, el haber debilitado la lucha integral contra el narcotráfico, ha hecho que hoy tengamos un crecimiento exponencial, y sí creo que el crecimiento que se ha visto en los últimos 2 años no tiene proporción alguna en los últimos 25 años en Colombia. Ahora, la pregunta que siempre me hacen en Perú, gente que no es colombiana, es, bueno, ¿Gustavo Petro se va a quedar o no se va a quedar? ¿Se va a reelegir? La reelección en Colombia no está permitida, bueno, está prohibida. ¿Usted qué cree que va a pasar con el Petro? Ministro del Interior ha dicho que no hay intención de extender el periodo del presidente. Hay miembros de su bancada que han hablado de reformas para extender el periodo del presidente. En Colombia hoy la reelección está proscrita y solamente puede restablecerse o a través de un referendo o a través de una asamblea constituyente. Esos 2 mecanismos hoy no se ven posibles, pero hay que advertir una cosa. Hay un interés del gobierno de quedarse con el control de la Corte Constitucional, para que con el control de la Corte Constitucional puedan apelar de pronto a algún mecanismo hechizo y que la Corte valide ese intento por permanecer en el poder. Hay que recordar precedentes en algunos países donde las cortes constitucionales, cuando han sido capturadas, han establecido por decisiones que la reelección es un derecho fundamental. Y eso lo hemos visto en varios países. Entonces yo creo que mantener una corte constitucional que sea un verdadero contrapeso a ese deseo autoritario, vanidoso y peligroso de querer perpetuarse en el poder es necesario. Y eso implica que ahora que se van a elegir 4 magistrados en el próximo año, 3 de ellos que van a ser 2 ternados por la Corte Suprema, 1 por el Consejo de Estado y 1 por el presidente, es muy importante que los que correspondan al Consejo de Estado y la Corte Suprema sean personas comprometidas con la defensa de la Constitución y de la Carta Política y no correveidiles del gobierno. Ahora también tengo que preguntarle, usted dice tratar de reelegirse, pues es una intención vanidosa, y su líder político, el expresidente Uribe, pues intentó reelegirse, lo hizo una vez y lo intentó una segunda vez. ¿Había en él esa intención? Tengo que preguntárselo porque… Claro, digámoslo, si o sea, podemos, como dicen, el famoso programa de Revivamos Nuestra Historia, podemos, claro, revivir todos los debates del pasado. Yo personalmente siempre he sido coherente con lo que yo he pensado en líneas políticas. Colombia en su momento tuvo un trámite institucional, un trámite que se llevó a cabo en el Congreso de la República con las reglas constitucionales del momento, donde se tenían que surtir 8 debates y pasar por control de constitucionalidad, y eso permitió que se diera la reelección en el año 2006. También, y no fue el único presidente que utilizó esa figura, mi antecesor también fue a la reelección. Yo creo que en Colombia ese modelo de reelección tuvo un problema estructural, y es que se aprobó la reelección, pero nunca se adaptó el resto de la Constitución a esos cambios para tener los contrapesos que se requieren. Y yo creo que el país tomó una decisión en el 2017, que la presentó el gobierno de mi antecesor, el Congreso la votó y proscribió la reelección. Y cuando yo aspiré a la presidencia para gobernar 4 años, con un plan de gobierno para ser ejecutado en 4 años. Cumplimos más del 85% de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, una muy buena parte de nuestras propuestas, más del 90% de las propuestas de las 207 que presentamos al país cuando hicimos campaña. Entonces, yo no soy partidario de estar cambiando las reglas de juego. Ya tuvimos 16 años con el modelo de reelección, ese modelo está proscrito y yo creo que hoy hay que respetar lo que nuestra Constitución demanda, y creo que tratar de buscar un mecanismo por fuera de la Constitución para romper el equilibrio de poderes no le ayuda a Colombia. Yo creo que Colombia ha tenido muchos años con gobiernos de 4 años, yo diría más del 80% de los gobiernos del siglo XX fueron gobiernos de 4 años, en el siglo XXI tuvimos el gobierno del presidente Andrés Pastrana, tuvimos el gobierno nuestro, 8 años
donde no existió la reelección, y yo creo que hoy no empecemos a revolver las cosas. Ya hay un hito histórico, hoy no hay reelección en Colombia, y garanticemos en este momento que pueda haber esa transición rápida para el bien de la democracia colombiana, con una gran alianza nacional republicana que permita proteger la democracia, garantizar una economía de mercado y devolverle la dignidad al ejercicio tecnocrático en las distintas instituciones del Estado. Y tengo que hablarle de la relación de Colombia con Perú. Ha sido muy tormentosa la relación durante el gobierno Petro por cuenta de su apoyo al golpista presidente Pedro Castillo y bueno, estamos sin relaciones entre Colombia y Perú. ¿Usted cómo ve eso? Usted conoce bien Perú, usted estuvo en el BID responsable de Colombia-Perú, tiene unos nexos fuertes con Perú. ¿Qué opina? Yo creo que los hechos son contundentes. Pedro Castillo quiso romper el orden constitucional y hubo una reacción institucional fulminante que permitió su salida. ¿Por qué? Porque quiso alterar el orden constitucional. Y el Congreso del Perú también garantizó que quien lo reemplazara de conformidad con la Constitución. Y eso es lo que permite que hoy gobierne Dina Boluarte. El Congreso ha aceptado esa transición, se ha hecho conforme a la Constitución del Perú. Y me parece aberrante que Colombia y también otros países quieran negar esa realidad. Entonces, ahí lo que hay que reconocer primero es la institucionalidad, la constitucionalidad y la hermandad histórica que hay entre los dos pueblos, entre otras cosas también el vínculo que nos une, que es la Alianza del Pacífico, el vínculo que nos une, que es la CAN, y por supuesto la relación comercial, que también ha sido bastante importante. A mí me parece que es una torpeza tratar de ahondar esas diferencias y no consolidar una relación estratégica y necesaria para los dos países. Ahora, ¿cómo ve a Perú? ¿Cómo ve? Justo usted está hoy, miércoles, en Perú, en medio de un paro de transporte, el tercero en un mes, por cuenta de la inseguridad. El gobierno ha sacado unas normas contra los migrantes hoy, justamente. ¿Qué sensación le deja desde su conocimiento del Perú lo que estamos viviendo? Creo que Perú está viviendo una circunstancia muy paradójica. Es una de las economías más estables de América Latina, de las macroeconomías más estables de América Latina, pero es uno de los sistemas políticos más inestables de América Latina. Un país que ha tenido 6, 7 presidentes en menos de una década, pues muestra esa fragilidad. Que hasta ahora no ha pasado una factura dura en términos de estabilidad económica, porque hay confianza en las instituciones, hay confianza en el sector privado. Las cifras fiscales que el Perú ha logrado mantener, yo creo que han sido bastante buenas, con todo y que hay un deterioro en el déficit fiscal que debería también generar alertas. Entonces, yo creo que eso muestra la solidez, pero no podemos llamarnos engaños. Estos también son elementos de riesgo y de fragilidad, porque cuando hay gobiernos que están de alguna manera sobreviviendo, sin capacidad de detonar grandes procesos de cambio, eso puede abrirle el camino a expresiones muy radicales, muy populistas y muy demagógicas. Y yo creo que eso es lo que hay que evitar, porque mucha gente hace el cálculo, no, el gobierno ya no le quedan sino 2 años, viene una transición y la transición va a ser buena. Tengan cuidado, porque muchas veces esa transición termina siendo mucho más favorable para las expresiones más radicales y de pronto las más populistas, inclusive más radicales y más populistas que las que vimos en la elección anterior. Entonces, esa alerta tiene que estar, porque también veo que hay muchísimos candidatos, por lo menos lo que hoy se ve es un sinnúmero de candidatos, y un sinnúmero de candidatos dispuestos a ir a una primera vuelta pueden terminar disputando la presidencia candidatos por debajo del 20% en aceptación, y eso puede generar una fragilidad democrática muy grande después para el Perú. Yo creo que vienen cosas nuevas, el hecho de elegir un Senado, de tener un Congreso bicameral va a ser importante, por lo menos frente a lo que han sido los últimos 30 años en este país, pero yo invito sobre todo a la sociedad peruana que más allá las cosas que más lo motiven a participar políticamente, que piense
en que hay que dejar muchos egos al lado, que hay que consolidar grandes alianzas y que se necesita no solamente un buen gobierno, sino un Congreso que apoye las reformas que necesita este país. Muy bien, algo que compartimos Colombia y Perú es la Amazonía. Y la Amazonía se está secando, los ríos del Amazonas. Hemos mostrado, presidente, en reportajes en Epicentro, cómo se quedan varadas las lanchas en lo que eran ríos caudalosos en la Amazonía. Lo que hay es playas de arena y los lancheros y los habitantes de la Amazonía están desesperados. Y usted tiene un proyecto y un compromiso con el medio ambiente y el proyecto Concordia. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué nadie se da cuenta de lo que nos está ocurriendo en la Amazonía? Yo creo que nos ha faltado, y cuando digo nos ha faltado a la humanidad en general en entender qué significa la Amazonía. La Amazonía es más allá de un lugar muy grande donde hay muchas especies, como mucha gente lo describe. La Amazonía tiene más del 20% de la biodiversidad del planeta. La Amazonía captura cerca del 10% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Es una de las principales fuentes de agua fresca y es un regulador ecosistémico que también tiene beneficios para los páramos, por ejemplo, los ecosistemas de alta montaña, que son fundamentales para los ciclos de agua en los países andinos. Entonces, si no entendemos que en la Amazonía hemos deforestado en las últimas 4 décadas el tamaño de Francia y Alemania conjuntamente, no vamos a darnos cuenta que estamos a menos de una década donde si no paramos el ritmo de deforestación, la Amazonía ya no va a ser un muro de contención y por el contrario va a ser un emisor neto de gases de efecto invernadero. Sin Amazonía no vamos a cumplir las metas de descarbonización. Y para poder proteger la Amazonía se requiere tener mecanismos efectivos que movilicen recursos de manera masiva hacia la conservación, al pago por servicios ecosistémicos, que podamos sustituir economías ilícitas por economías lícitas y que tengamos una buena combinación de zanahoria y garrote para proteger ese ecosistema. Zanahoria para tener mecanismos de compensación por la conservación y garrote para enfrentar con contundencia todos los ecocidas y las actividades económicas ilegales que hoy siembran esa amenaza en un territorio que es fundamental para el planeta. Uy, bueno, pero esa es la fórmula solución, pero muy complicada, ¿no? Con las autoridades que tenemos. Pero en la medida en que los países se comprometan a ello, yo creo que vamos a ver resultados. Brasil lleva 2 años mostrando reducción en la deforestación. Colombia ha tenido años buenos de reducción de la tasa de deforestación, pero aquí se necesita el trabajo mancomunado. Obviamente, Perú, Colombia, Brasil, Guyana, Surinam, Bolivia, Ecuador, Venezuela, todos tienen que contribuir porque todos son países amazónicos. Pero si Colombia, Brasil y Perú y Ecuador logran dar el salto más importante, yo estoy seguro que podemos cambiar las tendencias fatídicas que hemos experimentado hasta ahora. Me van a matar porque usted se tiene que ir, pero quiero preguntarle por el evento que tienen en República Dominicana, la libertad. El Grupo Libertad y Democracia. El Grupo Libertad y Democracia. ¿La libertad está en peligro? ¿Usted cree que estamos yo creo que ante esa amenaza? Yo creo que sí hay riesgos y voy a decir una cosa. Clara Elvira, si Maduro se perpetúa en el poder, las democracias de América Latina están en riesgo. Porque si la comunidad internacional no logra ser efectiva en respetar el veredicto de las urnas en Venezuela, muchos de los que tienen hoy la tentación autoritaria de quedarse en el poder, pasando por encima de las reglas, se van a sentir con patente de corso y con el sentimiento y la idea de que la comunidad internacional no hizo lo suficiente para defender el restablecimiento del orden democrático en un país como Venezuela. Bueno, pues que no sea así. No quería terminar así de pesimista esta entrevista. Bueno, pero yo se la digo también desde el lado optimista. Yo personalmente creo que la democracia en América Latina hay que defenderla a ultranza. Yo soy optimista frente a mi país. Yo espero que para el año 2026 tengamos una gran alianza nacional republicana que sea una verdadera opción a todo este interés atrabiliario de gobernar con dogmas ideológicos. Yo soy optimista que Perú también pueda tener una opción importante. Yo soy optimista en que cada vez tengamos más argumentos y mejores liderazgos para derrotar
toda esa égida del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que se autodenomina progresista, pero realmente lo que son es pobrecistas, porque empobrecen a sus pueblos. Muy bien. Gracias, presidente Iván Duque, por estar en Epicentro. Muchísimas gracias, Clara Elvira, y un verdadero placer, y me da mucho gusto estar contigo nuevamente. Y ustedes, gracias por acompañarnos siempre en todo lo que hacemos en Epicentro. Hasta pronto.